Ahora sí estamos grabando. Y voy a empezar con, bueno, y también esto me va a dar tiempo a que algunas otras personas pues, vayan apareciendo. Que vamos a ver dónde está eso. Aquí hay una frase que aparece en este texto que en español se llama, no son las observaciones filosóficas. Se ha traducido al español como observaciones, yo les decía. En alemán se llama Culture and Value. Bueno, en inglés, disculpen, ese es inglés. Y en alemán se llama Vermischte Bemerkungen, observaciones mezcladas. Entonces tiene esta cita, dice, el origen y forma primitiva del juego del lenguaje es una reacción. Solo sobre ella pueden crecer las formas más complicadas. Quiero decir, el lenguaje es un refinamiento. En el principio era la acción. Y esto, en el principio era la acción, es una cita de Goethe, de Fausto. En el texto original creo que es Im Anfang war die Tat, que a su vez es una variación de la frase bíblica, en el principio era la palabra, pero antes de la palabra, más bien aquí la idea es que en el principio era la acción. O sea, la palabra solo tiene sentido en tanto que su soporte es la acción, es un contexto de acción. ¿Okay? Después aquí hay otra cosa que nada más lo voy a leer, no lo voy a comentar, pero es algo sobre lo que volveremos más adelante. Y esto es como una manera, una especie de calentamiento ya para entrar en materia. Dice así, esto está en las observaciones filosóficas 1.4. Y es lo que algunos estudiosos, bueno, lo que se ha dado a llamar las tesis de la autonomía de la gramática. Si yo pudiera describir el objetivo de las convenciones gramaticales, diciendo que tuve que introducirlas porque los colores, digamos, por ejemplo, tienen ciertas propiedades, entonces ello haría superfluas las convenciones, puesto que en dicho caso yo podría decir precisamente eso que las convenciones excluyen que diga. A la inversa, si las convenciones fueran necesarias, esto es, si ciertas combinaciones de palabras tuvieran que excluirse como absurdas, entonces por esa misma razón no podría citar una propiedad de los colores que hiciera necesarias las convenciones, puesto que entonces sería concebible que los colores no tuvieran dicha propiedad, y esto solo podría expresarse violando las convenciones. Recuerden que la idea de una propiedad es algo que puede ser tanto afirmado como negado, o que debe tener sentido afirmarlo como negarlo, ¿verdad? Digamos, si yo digo que las convenciones de mi lenguaje excluyen que yo pueda decir que un punto es a la vez rojo y verde, porque en la realidad no se da que un punto sea rojo y verde, o sea que es una propiedad de los colores que no pueden estar al mismo tiempo en un mismo punto, ¿verdad? Para que esa sea realmente una propiedad, yo tendría que poder negarse, tendría que poder admitir el caso en que dos colores pudieran estar al mismo tiempo en el mismo punto, ¿verdad? Pero parece que no puedo hacerlo, entonces, no puedo justificar mi forma lingüística diciendo que es así porque los colores tienen determinada propiedad, porque para decir con sentido que algo tiene determinada propiedad, tiene que tener sentido decir que no la tiene, ¿no? O representar el caso en que no tuviera esa propiedad. Y entonces, esa es la primera parte tal vez. Yo podría decir precisamente lo que las convenciones excluyen que digan. Entonces las convenciones serían superfluas, porque entonces sí podría enunciar, por ejemplo, la propiedad de que, digamos, con sentido la propiedad de que los colores no pueden estar al mismo tiempo en el mismo punto, porque tendría sentido decir que sí pueden estar. A la inversa, si las convenciones fueran necesarias, esto es, si ciertas combinaciones de palabras tuvieran que excluirse como absurdas, entonces por esa misma razón no podría citar una propiedad de los colores que sean necesarias las convenciones. Porque entonces esa propiedad, la idea es que una propiedad es siempre algo de una manera contingente, algo que puede, puesto que entonces sería concebible que los colores no tuvieran dicha propiedad, y esto solo podría expresarse violando las convenciones. O sea, otra forma de decirlo es que si yo digo, miren, es que yo trato de justificar que el lenguaje es como es porque el mundo es como es, y el problema es que para describir el mundo tengo que usar el lenguaje que pretendo justificar, entonces se vuelve un círculo.
Claro, el problema es si las convenciones podrían ser diferentes. ¿Qué pasa? Pero eso vamos a entrar después. O sea, digamos, el lenguaje como que de alguna manera parece como preconstitutivo de todo lo que podemos decir. Entonces, digamos, de alguna manera, todo lo que de alguna manera aparece como siendo, digamos, para ponernos metafísicos, el ser, lo que se nos revela como el ser está condicionado por el lenguaje. Casi que tiene unas ganas de decir que, porque eso sonaría como a Heidegger, que el lenguaje es la casa del ser. Dejemos eso de lado de momento. Ok, veamos a ver, vamos a entrar entonces ahora en materia. Voy a volver a las investigaciones filosóficas. Déjenme ver si lo hice bien. No las están viendo, ¿verdad? Las investigaciones, no. Creo que lo hice mal, déjenme ver un momentito. No, todavía no. Entonces, ahora vamos a ver, ya. Si es que sí, ya sé cuál es mi error. Vamos a ver. Profe, tengo una consulta. A ver, ¿cuál será? Digamos, en la realidad yo no puedo tener un punto que sea verde y rojo a la vez, o sea, porque la realidad es independiente al observador. Sin embargo, puedo tener dos observadores que vean el mismo color de dos puntos de, perdón, que puedan ver el color distinto. Por ejemplo, qué sé yo, un daltónico y una persona normal. Ok, Entonces, en ese sentido, sí. Vamos a ver después el ¿cómo problema. validamos el hecho? No, vamos a ver después el problema del daltónico. El problema es que el daltónico no entendería la diferencia entre rojo y verde, porque digamos para él es el mismo color. ¿Verdad? Entonces, las palabras rojo o verde para él no tendrían digamos, ningún sentido como palabras que designen cosas diferentes. ¿Okay? Digamos, él sería incapaz de entender nuestra clasificación de colores, pero sí puede entender otras cosas. Entonces, pero digamos, para nosotros que no somos daltónicos, no tiene sentido y que entonces podemos manejar las distinciones de rojo y verde. No tiene sentido decir, bueno, veámoslo así, no tiene sentido decir por ejemplo, que un punto, voy a poner este ejemplo porque ahora voy a darle un giro. No tiene sentido decir que un punto es rojo y amarillo a la vez. A no ser que pero eso no está todavía en el texto que citamos, sin embargo, digamos, cada vez más Wittgenstein va a establecer de alguna manera o tratar de decir que las convenciones son de alguna manera arbitrarias. Porque yo podría llamar a un punto naranja un punto que es a la vez rojo y amarillo. O podría llamar a un punto blanco o a una superficie blanca o una superficie que tiene los 7 colores a la vez. Pero he cambiado el criterio para decir, digamos, en el fondo está la idea de que, digamos, las mismas reglas gramaticales son arbitrarias. Ahora, obedecen, eso sí, a ciertos intereses vitales determinados. O si yo necesito distinguir colores, entonces tengo un lenguaje que excluye que una cosa tenga tal o cual color. Pero desde otro punto de vista la cosa podría variar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea, la idea es que tiene que ver incluso con la noción misma de que cualquier afirmación metafísica cree decir algo sobre el mundo, pero en realidad lo que está diciendo es sobre la manera en que, digamos, sobre nuestro esquema conceptual, sobre nuestro lenguaje. Las proposiciones metafísicas creen estar expresando propiedades del mundo, en realidad están expresando las reglas del lenguaje, reglas que serían arbitrarias, con el cual expresamos el mundo. Vamos a ver esto. Bueno, voy a irme un poquito donde estábamos, porque aquí se me fui muy adelante. Habíamos llegado casi como hasta el 25, ¿verdad? Y la meta de la vez pasada era llegar al 27. Entonces voy a irme hasta el 25, porque incluso había una consulta de uno de ustedes sobre algo que aparecía en el 25. Un poquito antes incluso. Ok. Que era lo de Frege,
alguien me preguntó este texto, ¿verdad? Y entonces, la opinión de Frege de que en toda aserción hay una suposición a saber de lo afirmado, se basa en que la posibilidad que ofrece nuestro lenguaje de escribir toda oración afirmativa de la forma, se afirma que tal y tal es el caso. Por ejemplo, yo digo, está lloviendo, pero yo también tengo una forma alternativa que es, afirmo que está lloviendo. Como también tengo la forma, pregunto si está lloviendo. O la forma, deseo que esté lloviendo. Entonces parecería que, digamos, en Frege hay un símbolo de aserción que es como una T invertida, una T acostada así. Entonces tengo esto, tengo después esto y P, la proposición. O sea, la proposición no afirmada es una proposición que no dice nada ni verdad ni falso hasta que yo le pongo un signo de aserción. ¿Okay? Entonces uno podría decir, bueno, es que en realidad en toda oración yo puedo distinguir, en toda afirmación yo puedo seguir dos distintos patrones. Una figura, para hablar en términos de figura, ¿ver? Y algo que es precisamente la afirmación. Bueno, dice, eso se basa propiamente en la posibilidad que es nuestro lenguaje de escribir toda oración de la forma, se afirma que tal es el caso. Pero podríamos pensar un lenguaje que no tuviera esa expresión de se afirma que, y por cierto, uno de ustedes que está presente preguntaba que no entendía a qué se refería con un lenguaje primitivo. Bueno, un lenguaje primitivo sería un lenguaje más simple que el que nosotros manejamos, que es enormemente complejo. Por ejemplo, el lenguaje de los constructores del ejemplo 2 sería un lenguaje primitivo, ¿ya? Porque estamos suponiendo que es el único lenguaje de un grupo de seres humanos. O sea, estamos aislando, es una especie de pequeño modelo donde hemos aislado ese lenguaje de todo otro tipo de cosas diferentes. ¿Okay? Bueno, precisamente por mor del ejemplo. Okay. Profe. A ver. Sí, aunque Wittgenstein luego cuestiona esa noción de simplicidad, ¿verdad? ¿Cuál noción de simplicidad? A ver. Como la de un lenguaje primitivo. A ver, explícate mejor. A ver si te entendí o no te entendí. Según lo que yo entendí, el lenguaje primitivo es del cual se deriva el resto del lenguaje. ¿Sí o no? No necesariamente, digamos, en un lenguaje, aquí hablando de una forma primitiva del lenguaje, ¿te referís a lo que dije o a lo que leí yo antes, hoy mismo, hace un rato? No. No. Al texto de las investigaciones. Sí. No, una forma primitiva del lenguaje sería un lenguaje más simple, ¿verdad? Y el ejemplo, por ejemplo, es el ejemplo que pones es de los constructores, que precisamente nos proporciona un modelo de un lenguaje donde hemos prescindido de muchas cosas. Vean que en el lenguaje de los constructores, es un ejemplo artificialmente creado, pero que lo podemos entender, no hay palabras, digamos, no hay la expresión tráeme un cubo, o tráeme un bloque, o tráeme una loseta, lo que hay es loseta, un cubo. ¿Y cómo funciona? Bueno, yo digo, loseta, señalo, ¿verdad? O loseta ahí. ¿Okay? Entonces, eso ya es una orden de que esa loseta tiene que ser llevada ahí. Entonces, parte de la discusión anterior es, bueno, pues en el fondo lo que está diciendo es que debe llevar esa loseta ahí, pero sí, pero debe llevar esa loseta y ya no pertenece a un lenguaje primitivo, pertenece a un lenguaje más refinado, que tiene la posibilidad de traducir el sentido de loseta ahí por una serie de palabras más complicadas. Entonces surge la ilusión de que el verdadero significado de loseta ahí es, debes llevar esa loseta ahí. Pero lo que dicen le da vuelta es, bueno, debes llevar esa loseta ahí significa exactamente lo mismo que loseta ahí. Entonces es lo mismo decir que loseta ahí significa, debes llevar esa loseta ahí, es decir, debes llevar esa loseta ahí significa loseta ahí. ¿Okay? Como si, digamos, el verdadero significado fuera la oración larga y no la oración corta. No, el verdadero significado es lo que comparte tanto la oración larga, que es una posibilidad de nuestro lenguaje porque es más complejo, como lo que en este contexto imaginario dice la oración corta. La oración que es una sola palabra, loseta, más loseta señalando nada más. ¿Okay? Entonces, aquí lo que se está discutiendo es una opinión de Frege de que en toda sección hay dos elementos, a saber, la imagen, la figura, para seguir con la idea,
y algo que tiene que ver con la afirmación. ¿Y qué es lo que diferenciaría y suena un poco a aquello del radical de proposición que hemos visto antes? Lo que es pictórico encierra la puerta, lo mismo que es pictórico la puerta está cerrada. Pero eso podría incidir aunque, a la ilusión de que el verdadero sentido de está lloviendo, cuando digo está lloviendo, es afirmo que está lloviendo. Bueno, afirmo que está lloviendo, dice lo mismo que está lloviendo. Porque cuando digo nada más está lloviendo, ustedes me entienden. No tengo que decir afirmo que. Entonces, por eso empieza a jugar, bueno, ¿qué tal un lenguaje donde toda afirmación se hiciera en forma de pregunta retórica? ¿Está lloviendo? Sí. Entonces, los que hablan ese lenguaje se sentirían inclinados a pensar de que en toda afirmación se esconde una pregunta. Pero digamos, eso es totalmente, son rasgos totalmente arbitrarios occidentales del lenguaje. Eso es lo que quiere decir. El lenguaje, digamos, si una comunidad imaginaria hablara un lenguaje donde toda afirmación se hiciera en forma de pregunta que se responde, ¿estamos en clase? Sí. No hubiera otra forma de hacer una afirmación, ¿verdad? Entonces, cuando esa cultura se encuentra con otra comunidad que habla un lenguaje donde no está eso, bueno, entonces seguro es que ellos piensan la pregunta internamente y se la responden, pero eso es un error. Las dos formas son equivalentes porque su sentido es precisamente aquello que se hace con ese tipo de afirmación. Vean cómo es la prioridad de la acción, ¿no? En el principio era la acción, ¿no? Como decía Goethe en Fausto. Esa frase está tomada de Fausto, de Goethe. ¿Okay? Es decir, la idea es que el significado, el sentido de las palabras, en último término, es lo que hacemos con eso, es las reglas con las cuales manejamos las palabras en los contextos vitales en los que estamos inscritos, y que en el fondo lo que expresan es una forma de vida que tiene ciertos intereses compartidos de una comunidad, porque el lenguaje es un lenguaje que precisamente con una comunidad se comunica. ¿Okay? Por ahí va entonces llueve sí, que toda esa serie de cosas. Entonces, después con el 23, creo con esto responder a una de las inquietudes que uno de ustedes me manifestó en una de las tareas que me enviaron. Pero si no es así, podemos discutir más, ¿okay? Porque para eso estamos. Un seminario es precisamente un curso, bueno, sí, por lo menos es un seminario en grado, ¿verdad? En posgrado es un curso, pero no importa, ¿verdad? Es una actividad, o yo lo concibo por lo menos como una actividad dialogal, donde estamos discutiendo, digamos, sobre un texto que hemos leído, que nos ha dicho algo, que hemos encontrado ciertas cosas. Entonces dice, ¿cuántas clases de oraciones hay? ¿Acaso aserción? Pregunta. Entonces ahí es donde llegaba aquello, ¿verdad? Dice, el término juego de lenguaje, y cuando dice, hay innumerables clases, bueno, todas las oraciones se dividen en aserción, pregunta y orden. Bueno, pero es que lo que dice Wittgenstein, hay innumerables clases diferentes de usos de lo que llamamos signos, palabras, oraciones. Y esta multiplicidad no es nada fijo, dado para siempre, sino que nuevos tipos de lenguaje, podríamos decir nuevos juegos de lenguaje surgen, mientras que otros envejecen y son olvidados. Las transformaciones de la matemática pueden darnos una imagen aproximada de esto. Por ejemplo, en la Edad Media no existía un concepto que se llama números irracionales. Digamos, vean la evolución de las matemáticas. Yo puedo pensar lo siguiente, bueno, ¿qué pasa si de 7 manzanas yo sustraigo 2? Bueno, lo que pasa es que me quedan 5 manzanas. Tiene sentido sustraer una cantidad de una cantidad más grande, pero parece un absurdo mayúsculo decir que yo puedo sustraer una cantidad mayor de una cantidad más pequeña. Tiene sentido restar a 5, restarle 2, pero parece a primera vista un absurdo que a 2 yo le reste 5. Eso es absurdo. Bueno, ¿qué quiere decir que es absurdo? Bueno, que no existe o que no existía el juego de lenguaje donde existiera la movida 5 menos 2.
pero en un momento dado alguien inventa los números negativos, y no solo que los invente, sino que los números negativos tienen una cierta función, porque yo puedo decir, bueno, si yo debo 5, si yo debo 5.000 colones, pero solo tengo 2.000, bueno, de ahí puedo pagar y quedaré debiendo, ¿verdad? Todavía 3.000, ¿verdad? Y eso puedo ver como -3. ¿Okay? Entonces, en un momento dado, no es que desde siempre existieron los números negativos y que nadie, sino que en un momento dado inventamos los números negativos. Inventamos un juego con ciertas reglas. De alguna manera completa el juego que ya teníamos con los números. En un momento dado era un sinsentido decir 2 menos 5. ¿Cómo le vamos a quitar 5 a 2? A partir del momento en que inventamos los números negativos y creamos un montón de usos para los números negativos, ya no es un sinsentido, ya tenemos un juego nuevo que inventamos y que desempeña un papel en la vida. Deudas, qué sé yo, los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Hay montones de usos para los números negativos. Bueno, 1 por 1 es 1 y -1 por -1 es 1, según las reglas del juego que se llama aritmética o álgebra, que sería otro juego de lenguaje inventado por los seres humanos para sus propósitos, con reglas tan arbitrarias como las reglas de cualquier juego. Porque yo digo, bueno, yo digo 7 más 5 igual 12. Pero ¿qué pasa si yo digo que, bueno, 7 más 6 igual 13? Obvio, eso es una verdad como un templo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si yo digo 7 más 7 más 6 igual 1? Absurdo. No es tan absurdo porque, digamos, si son las 7 de la noche y yo le añado 6 horas, lo que voy a tener es la 1 de la mañana. Entonces yo puedo tener otro juego que se llama una aritmética modular, donde tiene otras reglas para la suma que se parecen en algunas cosas a la suma corriente, pero en otras tienen otro tipo de reglas. ¿Ok? Si a las 6 de la tarde le añado 8 horas, 6 más 8, digamos, le añado 8 horas, 6 más 8 va a ser 2. Porque lo que voy a tener son las 2 de la mañana. Y entonces, no es una verdad. Esas patas todas sucias. ¿Quién está cantando? Son blancas, ¿no? Qué lindo canto. Bueno, felicidades por cantar tan lindo. Ok, entonces digamos, hay reglas que vamos creando los seres humanos para ciertos propósitos. -1 por -1 es 1. Entonces, raíz de -1, ¿cuál es? Bueno, no puede haber raíz de -1, es un absurdo, porque 1 por 1 es 1 y -1 por -1 es 1, también positivo. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si yo digo, sí, no, voy a llamar a raíz de -1 y voy a crear reglas para sumar este tipo de cosas, ¿verdad? Y reglas que sean de alguna manera compatibles con el resto de la aritmética que yo tengo. Entonces, creo los números irracionales y creo el concepto de números complejos. Esas son las modificaciones de la matemática. Son nuevos juegos que estamos creando. ¿Ok? Profesor. Sí. Una pregunta. Es que, según veo en los ejemplos que usted puso, me surge la duda de si para que efectivamente se invente un nuevo juego de lenguaje, ese nuevo juego de lenguaje tiene que tener como un uso en la sociedad. Pues sí, porque si no tiene ningún uso, nadie lo va a jugar. Y el uso puede ser simplemente divertirse, también eso es un uso. Yo puedo inventar un juego únicamente por el placer de divertirme con él. Entonces, un juego de lenguaje puede ser incluso decir palabras y ver qué palabras. Yo digo una palabra y la primera que se te ocurra la decís. Eso es un juego de lenguaje también. Y
yo pude haber inventado los números racionales solo porque me parecía muy, muy divertido algo y alguien encontraba enormemente divertido empezar a hacer operaciones y de pronto alguien le descubrió otra utilidad aparte de divertirse. O sea, es casi digamos, una verdad de perogrullo, ¿verdad? ¿Qué pasa con un juego a que nadie le interesa? Pues que nadie lo juegue y se olvide. Entonces, si nos interesa es porque algún interés le encontramos. Y el interés puede ser hasta simplemente divertirse. Además, contar chistes es un juego de lenguaje, inventar chistes es un juego de lenguaje. Y hay también lo que se llama un buen chiste y un mal chiste. Y hay reglas para discernir incluso que es un buen chiste, de que es un chiste malo, de que nadie se ríe. ¿Ok? Entonces, ok, el término juego de lenguaje debe poner aquí en relieve que hablar el lenguaje es parte de una actividad o de una forma de vida. Aquí aparece esta noción de forma de vida, ¿verdad? En el original alemán Lebensform, que es central en casi todo. O sea, el lenguaje es algo que tiene sentido en un contexto de actividades vitales. Y es el contexto de actividades vitales de una comunidad, de una cultura. Es una forma de vida. Y entonces surge también el problema, digamos, hay wittgensteinianos o hay estudios, estoy pensando por ejemplo en Peter Winch, un texto que se llama La idea de una ciencia social, de que existe que lo que se sigue aquí es un relativismo absoluto, porque las formas de vida se ven inconmensurables entre sí. Y hay otros más bien, pero hay otros elementos, digamos que Wittgenstein habla en alguna parte del modo común de comportarse los seres humanos, es como entendemos otras culturas. Porque podemos, aunque sean muy diferentes, hay ciertas formas básicas del comportamiento humano como el dolor, la alegría, la tristeza, ¿verdad? Que nos permiten entender el papel que las palabras juegan en el contexto de la vida de una determinada comunidad. Okay. Aunque sea una comunidad de otra cultura muy diferente. Entonces, dice, el término juego de lenguaje debe poner aquí de relieve que hablar el lenguaje es parte de una actividad o de una forma de vida. Tengan a la vista estos y otros ejemplos la diversidad de juegos de lenguaje. Ordenar y obedecer órdenes. ¿Sí? Porque en ciertas formas complejas de cultura, o tal vez en todas, la organización de la vida requiere que alguien dé órdenes y que las obedezca. Y entonces hay una regla para establecer cuál es el significado de una orden, es decir, qué es lo que cumple la orden y qué es lo que no la cumple. Describir un objeto según su aspecto o según sus medidas. Las descripciones pueden ser muy diferentes. ¿Okay? Elaborar un objeto siguiendo una descripción, diseño. Informar de un evento. Hacer suposiciones sobre un evento. Formular hipótesis y comprobarlas. Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Inventar una historia, leerla. También la creación. Si yo les empiezo a decir, usted ve, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho, y alguien se para y me dice, falso, eso nunca pasó, eso no puede ser. No puede ser que alguien crea que los molinos de viento son gigantes. Bueno, esa persona no ha entendido el juego del lenguaje, que es narrar una historia ficticia, narrar una ficción literaria. ¿Okay? Hacer teatro también es un juego de lenguaje. Hacer teatro, cantar coplas, adivinar adivinanzas, hacer un chiste, contarlo, resolver un problema de aritmética práctica, traducir de una lengua a otra, ¿okay? Hay reglas para traducir bien y para traducir mal, pedir, agradecer, blasfemar, saludar, rezar, Dios mío, que pase esta pandemia, por favor, Señor, okay, y está loco, está hablando solo, no está rezando. Y en determinadas culturas, en la nuestra, por ejemplo, rezar es una de las muchas actividades humanas que los seres humanos hacen. Y es un juego, por sí solo rezar es un juego de lenguaje. Además, podemos rezar en grupo, ¿verdad? Yo puedo rezar el rosario, entonces digo, y entonces el coro me responde la otra parte de la oración. Eso también tiene su juego de lenguaje. Y entonces aquí es donde estaba aquella oración. Es interesante comparar la diversidad de instrumentos, de lenguaje y de sus modos de utilización, la multiplicidad de clases de palabras y de oraciones, o sea, la multiplicidad de cosas que llamamos oraciones, ¿okay?
con lo que los lógicos han dicho sobre la constitución del lenguaje, entre ellos el autor del Tractatus Lógico-Filosófico. Ahí pues, critica al autor de un cierto texto, ¿verdad?, que se llama Tractatus Lógico-Filosóficos, y que todos sabemos quién es. ¿Okay? Entonces, quien no tiene a la vista la diversidad de juegos de lenguaje se sentirá inclinado a, voy a llegar hasta la 27 y después, a formular preguntas como estas. ¿Qué es una pregunta? ¿Es la constatación de que no sé tal y tal cosa? ¿O la constatación de que deseo que el otro me diga? Bueno, el problema es que hay una gran cantidad de cosas que llamamos preguntas. Por las preguntas retóricas, yo no quiero saber nada. Yo sé la respuesta. Que está lloviendo, sí. Bueno, ¿es importante esta distinción? Sí, puedo decirles. Okay. Es importante esta distinción de preguntas retóricas y preguntas no retóricas. Es una pregunta retórica porque yo sé la respuesta, o yo creo, digo sí. Okay. Ahí yo no quería saber nada. Pero eso es una de las cosas que llamamos preguntas. Okay. O es una descripción de mi estado anímico de incertidumbre. Bueno, vamos a ver después cómo va a criticar la idea de que el significado de algo es un determinado estado anímico, un estado del alma, un estado de la mente. Una de las cosas que más se ataca aquí es que el significado es algo que está ahí como flotando en la mente, una especie de imagen mental o lo que sea. Que por cierto, uno podría pensar que en el Tractatus más bien, que eso es otra de las cosas radicalmente diferente del Tractatus, porque en el Tractatus lo que daba vida a una palabra era el pensamiento. O la palabra era la expresión de un pensamiento, pero nunca se nos aclaraba qué cosa era el pensamiento. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que está detrás de que 2 más 2 son 4? Bueno, el pensamiento que está detrás de que 2 más 2 son 4 es que 2 más 2 son 4. ¿Y qué pasa cuando pienso que 2 más 2 son 4? ¿Qué pienso? Pienso en que 2 más 2 son 4. No necesariamente pienso en imágenes de 2 manzanas y 2 manzanas y 4 manzanas. Puede ocurrírseme, pero no es esencial que se me ocurra eso. ¿Okay? Ni esencial que yo me represente 2 cosas y 2 cosas y que las cuente. No, nada más digo 2 más 2 son 4 y no pienso en nada más. ¿Y quisiste decir que 2 más 2 son 4? Sí, quise decir que 2 más 2 son 4. ¿Y qué pensaste? Bueno, que 2 más 2 son 4. ¿Sí? Bueno. Ok, bueno, ok. Dice, ¿qué es una pregunta? Es la constatación de que no sé qué tal cosa, o la descripción de mi estado. Y es el grito de auxilio, una descripción tal, una descripción de incertidumbre. Entonces dice, piensa en cuántas clases diferentes de cosas son llamadas descripción. Por cierto, Wittgenstein siempre aquí tutea, emplea la forma tú, tú. ¿Okay? Piensa en cuántas clases diferentes de cosas son llamadas descripción. Descripción de la posición de un cuerpo mediante sus coordenadas. Descripción de una expresión facial. Es muy diferente que describir algo mediante coordenadas. O sea, la misma palabra, como la manija de una locomotora, que se ven todas iguales, pero que funcionan diferente, la misma palabra de descripción funciona diferente en diversos contextos y en diversos juegos de lenguaje. Aunque pueden encontrar semejanzas. ¿Okay? Pero van apareciendo también diferencias. ¿Okay? Ok. Descripción de la posición de un cuerpo mediante sus coordenadas, descripción de una expresión facial, ok. Descripción de una sensación táctil, descripción de un estado de ánimo. Okay. Ahí yo no requiero coordenadas, no, me siento triste. Estoy describiendo un estado de ánimo. En cambio, describir mediante coordenadas, bueno, requiere, pero también se llama descripción. La importancia, ok. Claro que en vez de la forma acostumbrada de la pregunta, puede uno dar la contestación o la descripción. Quiero saber si, pero con esto no habremos hecho más semejantes entre los diferentes juegos de lenguaje. Okay. La importancia de tales posibilidades de modificación, por ejemplo, de todas las oraciones afirmativas en oraciones que comiencen con la cláusula yo pienso o yo creo, y así por decirlo, de este modo en descripciones de mi vida interior se mostrará más claramente en otro lugar, solipsismo. Eso es una nota que aparece en el texto, pero no dice más, aunque Wittgenstein vuelve a tratar el problema del solipsismo en
el solicismo como posición metafísica, ¿verdad?, en el cuaderno azul. La última parte del Blue Book, digo cuaderno azul porque así es como ha sido traducido al español el título, pero la traducción más adecuada, recuerden que es un texto, por cierto, ahorita voy a mostrar una parte del Blue Book porque tiene que ver con algo que vamos a hablar ahora. Okay. La traducción más adecuada hubiera sido libro azul, pero se tradujo por primera vez por cuaderno azul y así es como ha quedado. Recuerden que era unos textos policopiados para sus estudiantes de Cambridge, ¿verdad?, y que estaban entonces, las copias estaban empastadas en azul, por eso es el Blue Book. Hay otras empastadas en marrón, que es el Brown Book. Okay. Bueno, la última parte del Blue Book, del cuaderno azul o del libro azul, como quieran llamarlo, habla extensamente sobre el solipsismo, dando a entender que no es más que otra forma diferente del lenguaje que puede ser traducida al lenguaje no solipsista, ¿no?, y que la pretendida tesis metafísica del solipsismo no es más que una manera de describir el mundo centrado digamos, desde una perspectiva que me llaman egocéntrica. Okay, entonces, en vez de decir me duele algo, yo digo hay dolor. Y en vez de decir a Pedro se comporta como cuando hay dolor. Y no puede hacer nada, pero eso tal vez, no voy a entrar ahora porque eso nos desviaría mucho del tema. Pero cuando veamos el tema del lenguaje privado, ahí sí tenemos ocasión de reconsiderar el solipsismo. Ahora, si a alguien interesa este tema, pues le recomiendo leer las últimas partes del Blue Book, que por cierto está tanto en inglés como en español en los archivos de Dropbox que yo les compartí. Bueno, se dice a veces que los animales no hablan porque les faltan las capacidades mentales. Y con esto se quiere decir, ellos no piensan y por eso no hablan. Pero ellos simplemente no hablan. Aquí en el fondo lo que se piensa es esa idea de como que el pensamiento es algo diferente del lenguaje. Pero cuando yo pienso, qué sé yo, que la justicia es una virtud, no es que me vienen imágenes de un acto justo, ¿verdad?, y la emoción de que eso, sino nada más, la justicia es una virtud. Y puedo discutir con otros si lo ves o no lo ves, ¿verdad? Y entonces ahí vienen precisamente los criterios para decir que algo es una virtud, las reglas, la conciencia de regla no es una conciencia siempre explícita, pero sí yo sé cuándo, yo percibo cuándo se ha violado una regla. Un paréntesis, porque ahorita volvemos sobre eso más adelante en la exposición. Digamos, nosotros hablamos nuestra lengua sin ser conscientes 100% de las reglas que estamos utilizando siempre. Y cuando, si no soy profesor de idiomas, y los de ustedes que han tratado de enseñar su propia lengua a un extranjero, tal vez se darán cuenta que en el entrenamiento de ser profesores de su propia lengua materna, a extranjeros aprendieron mucho sobre su propia lengua materna, tal vez no habían hecho conciencia de ciertas cosas. Por ejemplo, si yo quiero explicarle a un hablante del inglés o del alemán por qué los hablantes del español usamos dos verbos, ser y estar, para lo que otras lenguas generalmente usan un solo verbo. ¿Okay? Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es? Uno sabe cuando alguien emplea mal, cuando un extranjero emplea mal el verbo estar, ¿verdad? Se dice un extranjero, yo soy contento. Ahí inmediatamente uno se da cuenta que está empleando mal el español, ¿verdad? No, yo estoy contento. ¿Okay? Pero, y si uno le dice, bueno, y formule la regla. O sea, si yo puedo distinguir es porque yo en un sentido de conozco, la palabra conozco también pertenece a muchos juegos de lenguaje diferentes. No hay una esencia del conocer. Vamos a ver qué. Si yo conozco la regla, porque aquí conocer la regla no es poder formularla, es darme cuenta de cuando la regla ha sido violada. Y es emplear la regla en mi manera de hablar, aunque yo no sea capaz de dar la formulación de la regla. Yo como hablante
nativo del español me doy cuenta cuando el otro dice, bueno, yo soy triste, en este momento soy triste o soy contento. No, se dice estoy triste o estoy contento. Bueno, tal vez con este ejemplo más bien ya eché a perder lo que quería explicar, ¿no? Más bien el ejemplo que debe empezar es, si un extranjero dice, yo soy en San José, no, fatal, su español es fatal, yo estoy en San José. Y entonces cuando le digo, bueno, ¿y cuál es la regla? Bueno, es que estar se utiliza para el lugar. A veces es lo primero que se me ocurriría a partir de ese ejemplo. Y ser para los demás casos. Pero después reflexionando, me doy cuenta de que no siempre es así. Porque también yo uso, digamos, estar para estados momentáneos, ¿no? Que no son permanentes. Bueno, no es lo mismo ser borracho, ¿verdad? O ser que estar borracho. Ser borracho es una condición permanente, ya soy un alcohólico. Y estoy borracho es que me tomé unas copas de más, pero mañana se me pasa. ¿Ok? Pero, tal vez el ejemplo lo eché a perder porque empecé con ser contento. El ejemplo hubiera sido bonito porque tal vez lo primero que uno piensa en estar es lugar. Pero después uno se va dando cuenta de que no, que también uno puede ir haciendo conciencia de que también empleamos estar para otras cosas que no son lugar. Lo que quiero decir en el fondo es que uno no es consciente de las reglas con las que emplea su propio lenguaje, pero consciente en el sentido de que pueda formularlas en palabras. ¿Okay? Pero obviamente en otro sentido de concepto uno sí es consciente de las reglas porque uno las emplea y también uno percibe cuándo han sido violadas. ¿Okay? Bueno, eso vamos a volver dentro de poco porque es importante. Y el último término va a tener que ver mucho con un tema que es seguir una regla. Seguir una regla no es necesario poder formularla, porque incluso toda formulación podría malinterpretarse. Y el último término parece ser, que sobre esto es discusión, que la garantía de que siga una regla adecuadamente es precisamente el consenso de mi comunidad lingüística. Aunque aquí hay algo de tela que cortar, porque, bueno, después veremos por qué. Bueno, pero se dice a veces que los animales no piensan porque les faltan las capacidades mentales. Y con ello se quiere decir, ellos no piensan y por eso no hablan, pero ellos simplemente no hablan, o mejor, no utilizan el lenguaje. Si aceptamos las formas más primitivas del lenguaje, y aquí también voy a responder a la pregunta de uno de ustedes, ¿verdad? Ordenar, preguntar, narrar, charlar, esas son formas del lenguaje. Pertenecen tanto a nuestra historia natural como caminar, comer, beber, jugar. Uno de ustedes me preguntó si es que caminar, comer, beber, jugar eran formas de lenguaje. No. Lo que dice es que estas son formas, estas son actividades tan humanas, ordenar, preguntar, narrar, charlar, bromear, que son formas, como formas, como lo son caminar, comer, beber y jugar. ¿Ok? No es que caminar, comer, beber y jugar sean formas del lenguaje, como uno de ustedes me preguntó en una de las tareas que mostró, digamos, que me entregaron. Bueno. Entonces aquí todo esto va hacia la idea, porque vean que ha empezado con la crítica del modelo objeto-nombre, que es un modelo que se centra en el Tractatus, porque en el fondo en el Tractatus el significado se reduce a los nombres de esos objetos indestructibles, simples, eternos, ¿ok? Y ahora, bueno, dice, ok, se piensa que el aprendizaje del lenguaje consiste en denominar objetos, y por cierto, personas, porque vean, hay nombres de personas, Pedro, Juan, ¿qué? Pero hay nombres de formas. Hay nombres, el triángulo, el círculo, ¿ok? Hay nombres de colores, rojo, amarillo, verde. Hay nombres de dolores, ¿verdad? Jaqueca es un nombre de dolor. Hay nombres de estados de ánimo, alegrías, tristeza. Hay nombres de números. Vean todas
como la manija de una locomotora que se ven iguales, todos son nombres, ¿verdad? La jaqueca, el triángulo, el 3, pero como ya se dijo, denominar algo es parecido a ponerle una etiqueta a una cosa. Se puede llamar a esto una preparación para el uso de una palabra, o sea, dar nombres a las cosas, en el sentido más amplio de cosas, ¿verdad? También triángulos, dolores, ¿verdad? Aunque el paradigma de cosa, y aquí es donde entra el paradigma de cosa y el paradigma de objeto nombrado, parece ser siempre un objeto físico. Y a partir de ahí surgen un montón de confusiones filosóficas. Un cuerpo, pues. Wittgenstein va a decir más adelante, donde el lenguaje sugiere un cuerpo y no hay ninguno, ahí nos gusta, querríamos decir o tendríamos, hay un espíritu. ¿Cuándo es que el lenguaje sugiere un cuerpo? Siempre que empleamos un nombre, porque parecen precisamente la forma tal vez más inmediata de uso de los nombres son los nombres de cuerpos. El teléfono, la computadora, mi amigo, mi vecino, Juan Pérez. Pero después está la belleza, la justicia. Entonces, ¿qué tipo de entidades son la belleza y la justicia? ¿Dónde estarán? ¿En qué cielo platónico habitan esas entidades espirituales? Bueno. Ok. ¿Una preparación para qué? Bueno, precisamente, sí, el aprender nombres de cosas puede verse en sí mismo como un juego de lenguaje, pero es una preparación para emplear esos nombres en otros contextos vitales. ¿Okay? Damos nombres a las cosas, eso está entre comillas, ¿verdad? Muchas veces cuando algo está entre comillas es una opinión que se empieza a criticar. Damos nombres a las cosas y luego podemos hablar sobre ellas, referirnos a ellas en nuestro hablar. Entonces responde, como si en el acto de denominar ya estuviera dado lo que haremos después, porque esos nombres van a tener utilizaciones muy diferentes según los contextos y los juegos de lenguaje a los que pertenecen. Como si solo hubiera una única cosa llamada hablar de las cosas. ¿Okay? Mientras que en nuestras oraciones hacemos cosas del más diverso género. Pensemos solo en las exclamaciones con sus funciones del todo diferentes. Agua. Aquí, bueno, uno puede, agua porque yo tenía sed y de pronto descubrí que había, y eso es una expresión de alegría, ¿verdad? O porque hay un incendio y estoy llamando a alguien, necesito agua. Ok, aquí hay una petición, fuera, fuera. Quiero que alguien se vaya y digo, fuera. Ay, auxilio, lindo. No. ¿Te inclinas todavía a llamar a estas palabras denominaciones de objetos? Bueno, uno respondería que no. Porque ¿qué cosa será el objeto que corresponda a auxilio? Bueno, es la sensación suya de desamparo. Ok. Entonces, bueno, aquí terminamos la primera parte que era el 27. ¿Okay? Y ahora viene una parte donde el tema es la definición ostensiva. ¿Ok? Y para esto quería introducir al principio, bueno, hay una serie de secciones casi como hasta la 38, por ahí, donde el tema es la definición ostensiva. Y después empieza un tema muy importante y central en la crítica del Tractatus, que es el tema del análisis. Ahí lo que se va a discutir sobre todo es, y a rechazar, ¿verdad?, la idea de que están en el Tractatus, de que los nombres, en último término, los verdaderos nombres, porque vean que en el Tractatus los nombres del lenguaje ordinario no eran nombres de verdad. Los únicos cosas que merecían el nombre de nombres eran los nombres de simples. Bueno, la perspectiva de las investigaciones es que, bueno, no reformar el lenguaje. O sea, tenemos la palabra nombre para muchos usos diferentes relacionados, para juegos de lenguaje muy diferentes. Entonces, y en cuanto a la idea de los simples, se va a criticar la idea de simplicidad. Se va a mostrar que la simplicidad, de que no hay nada como simplicidad absoluta, o sea, que la simplicidad siempre es relativa a un juego de lenguaje. O sea, que no tiene sentido hablar de simples absolutos. Siempre suponemos un juego de lenguaje, un conjunto de reglas de qué es lo que vamos a considerar simple en ese juego de lenguaje. Pero esas reglas pueden cambiar si tenemos otro juego de lenguaje.
Bueno, no hay nada más simple que un punto, pues, ¿qué cosa más simple que un punto? Bueno, primero que nada, yo nunca veo puntos geométricos en el sentido geométrico del punto, porque el punto geométrico no tiene extensión, pero aunque los viera, ¿qué hay más simple que un punto? Bueno, pues yo puedo considerar un punto como compuesto de dos coordenadas. El punto 3, 5. Entonces, un punto en otro juego de lenguaje, que es un juego de lenguaje que da coordenadas, el punto no es simple, es un compuesto de dos coordenadas. ¿Okay? Y bueno, después vamos a ver eso más adelante. Y entonces no tiene sentido hablar de si hay o no hay simples absolutos. Esa sería una pregunta filosófica. Y para Wittgenstein, toda pregunta filosófica, en vez de responder a lo que hay, es mostrar el malentendido que hay en la pregunta. O sea, la filosofía es, la actividad filosófica, tal y como la concibe Wittgenstein, es precisamente el acallar la pregunta filosófica, mostrando de dónde surgía, mostrando precisamente cuál era el error en la pregunta. No es el establecer una doctrina metafísica sobre, qué sé yo, sino mostrar precisamente cuál era el problema que nos había llevado a formular la pregunta, hasta que ya no tengamos ganas de formular más preguntas. Es decir, enseñarle a la mosca a salir de la botella tras la mosca, porque la salida de la botella estuvo siempre abierta, solo que la mosca se daba siempre contra el vidrio, porque no entendió que nada más tenía que salir por donde entró. Entonces, esa imagen aparece más adelante. De hecho, las investigaciones están llenas de metáforas de todo tipo. Vamos a ver. La noción de juego es una metáfora. Bueno, lo que entra en la definición ostensiva. ¿Qué es la definición ostensiva? Parece que la manera más tiene que ver con el significado del significado. La manera más, hay dos maneras de explicar el significado. Una manera es dar una definición verbal. Bueno, ¿qué es un teléfono celular? Bueno, un teléfono celular es un aparato que sirve para, un aparato que es una especie de mini computadora que sirve para hablar por teléfono. Pues yo puedo dar un montón de definiciones diferentes. Entonces, tal vez, si lo hago bien, le explico a una persona que no entiende eso, que no sabía lo que era, ¿verdad? ¿Qué cosa es un teléfono celular? Pero yo también puedo decir que es un celular. Entonces, esto es un celular. Esto que estoy haciendo ahora es una definición ostensiva. Definición ostensiva es mostrar la cosa. ¿Okay? ¿Qué son anteojos? Estos son anteojos. Esta es una definición ostensiva de anteojos. ¿Qué es un libro? Esto es un libro. Definición ostensiva de libro. No empleo palabras, sino que muestro la cosa. Y, por supuesto, una definición pretende ser una explicación de significado. Pero entonces aquí me voy a pasar al Blue Book por un momento, porque ahí el Blue Book empieza precisamente con el tema de las explicaciones de significado. Vamos a ver. El cuaderno azul o Blue Book comienza. ¿Qué es el significado de una palabra? Ataquemos este problema preguntando en primer lugar qué es una explicación del significado de una palabra. ¿A qué se parece la explicación de una palabra? Hay una cosa importante aquí. Vean cómo nunca salimos del lenguaje, porque estamos preguntando por el significado, pero resulta que la palabra significado es también una palabra del lenguaje. O sea, la palabra significado es una palabra. Y entonces, es una palabra que tiene significado también, por cierto. Y entonces vamos a ver si la usamos, ¿verdad? Y la usamos arbitrariamente. No sé qué significa eso. Ah, mira, ya entiendo qué significa eso. ¿Por qué? Porque me explicaste lo que significa y ya entiendo lo que significa. Entonces, si lo usamos es porque sabemos cómo usarlo, porque conocemos las reglas. Entonces, conocer el significado del significado es conocer las reglas con las cuales usamos en la vida cotidiana, en la mitología, la palabra significado. Entonces, veamos cuáles son, y qué es, y dónde podemos ver mejor cuando precisamente le preguntamos a alguien qué significa, o sea, qué es lo que llamamos la explicación del significado. Entonces,
Ataquemos este problema preguntando en primer lugar qué es una explicación del significado de una palabra. ¿A qué se parece la explicación de una palabra? La forma en que esta pregunta nos ayuda es análoga a la forma en que la pregunta ¿cómo medimos la longitud? Nos ayuda a comprender el problema de qué es una longitud, qué es longitud. Vea que siempre es qué es lo que hacemos con la palabra, sea la palabra significado o sea la palabra longitud. Las preguntas ¿qué es longitud? ¿Qué es significado? ¿Qué es el número 1? Etcétera, producen en nosotros un espasmo mental. Sentimos que no podemos señalar nada para contestarles. ¿Qué es teléfono? Bueno, esto es un teléfono. ¿Qué es significado? ¿Qué señalo? ¿Cuál es la definición ostensiva de significado? Bueno, ok. Sentimos que no podemos señalar a nada para contestarlas y, sin embargo, tenemos que señalar algo. Nos hallamos frente a una de las grandes fuentes de confusión filosófica. Un sustantivo nos hace buscar una cosa que les corresponda. Porque el nombre, un sustantivo, parece ser, bueno, de hecho, en muchos contextos lo es el nombre de una cosa, incluso entendiendo cosas como cuerpo, teléfono, ¿sí? Libros, ¿sí? Significado, ¿dónde está la cosa? ¿A qué señal? ¿Sí? Bueno, preguntar en primer lugar ¿qué es una explicación del significado? Tiene dos ventajas. En cierto sentido, se hace caer por tierra la pregunta ¿qué es significado? Pues sin duda, para comprender el significado de significado, es necesario comprender también el significado de explicación de significado. En pocas palabras, preguntémonos qué es la explicación del significado, pues lo que esto explique será el significado. El estudiar la gramática de la expresión explicación de significado enseña algo sobre la gramática de la palabra significado y protegerá contra la tentación de buscar en torno de uno algún objeto al que podríamos llamar el significado. Entonces dice, lo que se llama generalmente explicaciones del significado de una palabra puede dividirse muy toscamente en definiciones verbales y ostensivas. Okay. ¿Qué es triángulo? Triángulo es una figura plana de 3 ángulos, definición verbal. ¿Qué es triángulo? Entonces señalo un triángulo, definición ostensiva. Okay. Posteriormente se verá, en qué sentido esta división es únicamente aproximada y provisional, esta división, y resulta en extremo importante que lo sea. La definición verbal, aquí hay algo, no es verbal, es verbal, como nos lleva de una expresión a otra, es en un cierto sentido no nos hace progresar. Todos están viendo el texto, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Está bien. Ok. Sí. No nos hace progresar. En la definición ostensiva, claro, la definición verbal nos lleva de una palabra a otra. Entonces, surge el problema de, digamos, si yo digo, triángulo es una figura plana de 3 ángulos, para entender el significado yo tengo que entender qué es figura, qué es plana y qué son ángulos. Si yo entiendo eso, ya me quedo tranquilo, ya entendí el significado. Ya no pido más explicación, ya me quedó clarísimo el significado. Pero el problema es, bueno, ¿y qué pasa si no entiendo qué es figura, o no entiendo qué es plano, o qué entiendo qué son ángulos? Y el problema es que en algún momento de mi vida, yo no nací conociendo lengua, en algún momento de mi vida yo tuve que aprender el significado de figura, el significado de plano y el significado de ángulos. ¿Cómo lo aprendí? Bueno, parece que una definición verbal lleva a otras definiciones verbales. No tiene que llevar necesariamente, porque digamos, yo no necesito que me estén definiendo en todo momento qué cosa entiendo por libro, yo lo tengo muy claro. Y la muestra de que entiendo claro es que sé distinguir un libro de una bicicleta. Yo no confundo libros con bicicletas. Entonces, cuando yo veo un libro, sé que lo que estoy viendo es un libro, no una bicicleta. Y cuando veo bicicletas, sé que estoy viendo bicicletas y no libros. Entonces, yo tengo clarísimo el significado del libro, aunque yo me veía tal vez en problemas para encontrar una definición adecuada, perfecta, así, redondita, perfecta de libro o de bicicleta. Más fácil definir triángulo que definir libro. Porque tal vez a la definición del libro yo les puedo encontrar algunos problemas.
Por ejemplo, definir silla. ¿Qué es una silla? Bueno, yo tengo muy claro la diferencia. Yo no confundo sillas con qué sé yo, con camas. Pero si me piden que defina verbalmente una silla, tal vez me veo en problemas. Mueble que sirve para sentarse, bueno, pero también los sillones. ¿Cuál es la diferencia entre una silla y un sillón? Bueno, pues ahí tengo que empezar a ver. Pero obviamente yo no tengo problema con eso. Yo tengo muy claro el significado de silla en el sentido que sé distinguir qué cosa llamo una silla. Y no me equivoco de llamar sillas a las sillas y de llamar bicicletas a las bicicletas. Entonces conozco el significado. Okay. Pero está bien. Definición verbal. Parece que lleva a un regreso al infinito. Y entonces parece que hay una definición que nos lleva a hacer, que es la ostensiva, de mostrar la cosa. Entonces, volviendo un poquito a la última línea, ¿verdad? La definición verbal, como nos lleva de una expresión verbal a otra, en un cierto sentido no nos hace progresar. En la definición ostensiva, por el contrario, parecemos realizar un progreso mucho más real hacia el aprendizaje del significado. Nos encontramos con la dificultad de que para muchas palabras de nuestro lenguaje parece no haber definiciones ostensivas. Por ejemplo, para palabras tales como uno, número, no, etc. Yo puedo señalar muy bien libro. Ah, mira, aquí está. Esto es lo que llamamos libro. Okay. Pero, ¿a qué llamamos uno? ¿O a qué llamamos número? Bueno, yo tal vez puedo señalar un garabato en una pizarra, pero digamos, por ejemplo, en una pizarra está trazado el número 5. El signo que corresponde en nuestro sistema al número 5. ¿Qué es un número? Ah, mira, eso que está ahí en la pizarra. Ok, bueno, entonces, eso que estoy empleando para la definición de número, también lo puedo, y me pregunto, ¿y qué es 5? Ah, eso que está en la pizarra. Entonces, para señalar el significado de número y para señalar el significado de 5, yo señalé la misma cosa. ¿Cómo sé que no confundo los significados de números con el significado de 5? ¿Y qué es un garabato? Entonces señalo lo que está en la pizarra, que es el garabato que llamamos 5. Entonces, ¿cómo sé que garabato no significa 5, no significa número? Ese es el problema de la definición ostensiva. Okay. Aquí se va bien. Ok. ¿Y a qué señalo cuando quiero explicar el significado de no? A esto. Bueno, okay. O cuando quiero significar, ok, bueno. Problema, la definición ostensiva misma necesita ser comprendida. No puede malinterpretarse la definición ostensiva. Entonces, está el problema, ¿qué es comprender? Es un problema que va a llevar mucho en las investigaciones. Comprender es tener la imagen mental adecuada que corresponde a la palabra. Entonces, aquí es donde va a haber un largo intento en las investigaciones de desengañarnos de eso también. Vamos a ver. De comprender, claro, yo comprendo algo cuando me formo la idea, una cosa, que es formarse una idea. Bueno, vamos a ver qué será eso. Si la definición explica el significado de una palabra, no puede ser esencial sin duda que se deba haber oído la palabra anteriormente. La tarea de la definición ostensiva es darle un significado. Expliquemos, pues, la palabra dove, una palabra que suena a palabra inglesa, pero de hecho Gibson la toma a propósito de un poema de Lewis Carroll. Supongo que muchos de ustedes saben quién es Lewis Carroll, pero para los que no saben, Lewis Carroll es el autor de Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo. ¿Okay? Esos cuentos que tal vez ustedes algunos no leyeron de niños. Y Lewis Carroll era además profesor de lógica. De hecho, Lewis Carroll no era su nombre, era Charles, no me acuerdo el nombre en este momento, pero era un profesor de lógica. Y entonces, todos los cuentos como Alicia en el País de las Maravillas, Alicia está lleno de paradojas lógicas. Y también era autor de algunos poemas donde ponía palabras sin sentido. Hay un poema que se llama Jabberwock. Tal vez de aquí a la próxima clase, yo les conté alguna vez que yo tenía incluso en un texto que se llama Gödel, Escher, Bach, aparece una versión, la versión original en inglés de Jabberwock, y una traducción al francés, al alemán y al español. 3 traducciones, al francés, al alemán y al español. Lo curioso de las traducciones de este poema, Jabberwock, es que Jabberwock está formado por un montón de palabras sin sentido, de palabras sin significado, que suenan a palabras inglesas.
que tal vez sugieren por su parecido fonético a algunas palabras inglesas, pero que no significan exactamente, son diferentes. Y entonces traducir al francés es encontrar palabras primero que suenen a palabras francesas, no a palabras inglesas. Y que tal vez de alguna manera preserven algunas de las asociaciones que despierta la palabra original en inglés. Traducir al alemán es encontrar palabras que suenen a palabras alemanas, sin serlo, porque digamos, en inglés no tienen sentido, y que tal vez despierten algunas asociaciones análogas hasta donde se pueda a las que despiertan las palabras supuestamente inglesas, entre comillas, del original. Y traducido al español, y es interesante la traducción al español, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Palabras que suenen a palabras españolas. Bueno, pues Jabberwock es traducido por galimatazo en español. Después explicaré por qué. La palabra galimatazo suena a galimatías un poco. Galimatías es algo ininteligible, y Jabberwock tiene algo que ver como con jabber, una palabra inglesa que también es como balbucear. ¿Okay? Y bueno, en ese poema aparece esta palabra toad. En la versión española dice las tobas lejanas, pues le da una forma española, ¿verdad? Toba suena más a una palabra española, pero tampoco significa nada en español, ¿verdad? Y es de ahí donde se toma la palabra toad, ese poema, Jabberwock, poema de Lewis Carroll. La tarea de la definición ostensiva es darle un significado. Expliquemos pues la palabra toad señalando un lápiz, diciendo esto es toad. Hay una definición ostensiva. En lugar de esto es toad, podría haber dicho aquí, en lugar de esto podría haber dicho aquí, esto es llamado toad. Indico esto para eliminar de una vez por todas la idea de que las palabras de la definición ostensiva predican algo de lo definido. Porque esto es toad parece como que estoy asignando a esto, cualquier cosa que sea, el predicado toad. ¿No? Lo que estoy diciendo es que se llama toad, aunque la forma gramatical de esto es toad y esto es redondo es similar. ¿Okay? Indico esto para eliminar de una vez por todas la idea de que las palabras de la definición ostensiva predican algo de lo definido. La confusión entre la frase esto es rojo, que atribuye el color rojo a algo, y la definición ostensiva esto es llamado rojo. ¿Okay? Esto es rojo, es una atribución de color, ¿verdad? Pero esto es llamado rojo, es la definición ostensiva del color rojo. La definición ostensiva, esto es todo, puede ser interpretada ahora de múltiples maneras. Por ejemplo, yo agarro, no tengo el lápiz a la mano, pero digamos, que supongamos que esto fuera un lápiz, ¿no? Esto es todo. ¿Qué es todo? Esto es todo. Daré algunas de esas interpretaciones y utilizaré palabras españolas, bueno, en el original serán palabras inglesas, porque recuerden que el original de Blue Book es en inglés, de uso bien establecido. Puede interpretarse, pues, que la definición significa, esto es un lápiz, esto es redondo, esto es madera, los lápices son solamente de madera, esto es uno, esto es duro. Con solo señalar, es lo que les señalaba antes con, digamos, con el número 5, con garabato, con definir un número señalando un número, ¿verdad? Número 5, puede interpretarse como número, como 5, como garabato, o como otras muchas cosas, ¿verdad? Como garabato de tiza, si está hecho con tiza, ¿verdad? Ok, entonces, si yo señalo un lápiz, esto es todo, puede interpretarse como esto es un lápiz, esto es redondo, esto es madera, esto es uno, esto es duro. Podría objetarse a este argumento que todas estas interpretaciones presuponen otro lenguaje de palabras. Y esta objeción es significativa si por interpretación, entre comillas, entendemos solamente traducción a un lenguaje de palabras. Permítaseme hacer algunas indicaciones que puedan aclarar esto. Preguntémonos cuál es nuestro criterio cuando decimos que alguien ha interpretado la definición ostensiva de un modo particular. Supongamos que yo le doy a un español, en el original es a un inglés, la definición ostensiva, esto es lo que los alemanes llaman Buch. ¿Okay? Buch es la palabra alemana para libro. Entonces, y siempre, la gran mayoría de los casos, la palabra española, libro, vendrá a la mente del español. Podemos decir que ha interpretado que Buch significa libro. El caso será diferente, vamos a ver.
Ya me perdí. Okay. El caso será diferente. Okay. Si, por ejemplo, señalamos una cosa que él no haya visto nunca antes, ¿verdad? Porque claro, un libro es algo que uno ve con frecuencia, ¿verdad? Y decimos, esto es un banjo. Es posible entonces que venga a su mente la palabra guitarra. Es posible que lo que venga a su mente no sea una palabra, sino la imagen de un instrumento similar. Es posible que no se le ocurra nada en absoluto. Supongamos que entonces doy la orden. Ahora elige un banjo de entre estas cosas. Si elige lo que llamamos un banjo, podemos decir que ha dado la palabra banjo la interpretación correcta. La interpretación no es necesariamente una serie de palabras. La interpretación es saber qué hacer con la palabra banjo, saberlo utilizar adecuadamente. Entonces, ha entendido la palabra banjo cuando la sabe usar adecuadamente. Cuando yo le digo, tráeme un banjo y me trae un banjo y no una flauta o una guitarra. ¿Okay? Entonces, ahí entendió el significado de banjo. ¿Sí? Porque no necesariamente porque pueda dar una definición en palabras. Además, yo no sabría dar una definición tal vez que se ajuste exactamente. Yo diría instrumento de cuerda, pequeñito, pero entonces no es un ukelele. Bueno, ok. Pero yo sí sé distinguir un banjo cuando lo veo. ¿Okay? Entonces yo sé el significado de la palabra banjo porque no lo confundo con una guitarra, ni con una flauta, ni con un piano. ¿Okay? Bueno, supongamos que entonces la orden, ahora elige un banjo de entre estas cosas. Si elige lo que llamamos un banjo, podemos decir que daba la palabra banjo la interpretación correcta. ¿Sí? Si elige algún otro instrumento, podemos decir, ha interpretado que banjo significa instrumento de cuerda. Por ejemplo, yo digo, tráeme un banjo, eso se llama banjo. ¿Okay? Tráeme un banjo y me trae un violín. El violín se parece a un banjo porque tiene cuerda. Entonces, interpretó la palabra banjo como significando instrumento de cuerda. Entonces, no entendió el significado. ¿Por qué? Porque no sabe aplicar la palabra banjo correctamente según las reglas con las que todos los hablantes que entendemos que es un banjo aplicamos la palabra banjo. Y eso se muestra en que no supo seleccionar un banjo, es que seleccionó otras cosas. ¿Okay? Entonces, entender el significado de una palabra es saber cómo usarla correctamente en los contextos, cómo traerme un banjo, mira qué lindo banjo el que está ahí, ¿no? Fulano de tal toca el banjo, entonces yo podría saber que lo que está tocando no es una guitarra. ¿Okay? No es formarse una imagen mental, porque la imagen mental de un banjo, ¿cuál es la imagen mental de instrumento de cuerda? Porque no puede ser la imagen, o sea, claro, es muy fácil decir, bueno, la imagen mental de un banjo es bueno, un banjo. Claro, el banjo tendrá un color. Entonces, ¿por qué esa imagen mental no es la imagen de banjo de color marrón? ¿Cómo aplico esa imagen si el significado de banjo es una imagen mental? ¿Cómo aplico esa imagen a los banjos de color verde? ¿Cuál es la imagen mental de instrumento de cuerda? Lo que puedo imaginarme es o una guitarra, o un violín, o un violonchelo, o un contrabajo, pero no me voy a imaginar el instrumento, no voy a tener la imagen de el instrumento de cuerda. Cualquier imagen que tenga, la puedo interpretar, bueno, o puedo interpretar la imagen de una guitarra como la imagen general de instrumento de cuerda, pero puedo interpretarla como la imagen de una guitarra. Gran parte de lo que sigue en las investigaciones es la crítica a la idea de que el significado de es una imagen mental, que es una explicación típica de los empiristas. Una imagen mental, sobre todo una imagen de tipo de imagen sensorial, es decir, imagen que recuerda algo percibido por los sentidos. Porque podemos irnos también a la idea de los racionalistas de ideas abstractas, como por ejemplo, qué sé yo, la idea de Dios o la idea de belleza. Pero los empiristas en general tienen, bueno, la tradición empirista uno lo encuentra en Hobbes, lo encuentra en Locke, en Hume, ¿verdad? Las ideas llegan a formar parte de la cabeza porque hemos percibido cosas. ¿Okay? Entonces, hay ideas simples, las ideas de colores, y hay ideas complejas. Cualquier idea, por más compleja que sea, es un conjunto, un agregado de ideas simples. Bueno, ¿cuál es la idea la idea? Entonces, una idea es siempre, según la tradición, una imagen mental. Bueno, ¿cuál es la imagen mental que corresponde a instrumento de cuerda? Será la imagen de una guitarra, entonces ¿por qué no es el significado de guitarra y es el significado de instrumento de cuerda? Bueno, ok. Si elige lo que llamamos un banjo, podemos decir que ha dado la palabra banjo la interpretación correcta. Si elige algún otro instrumento, podemos decir
ha interpretado que banjo significa instrumento de cuerda. Decimos, ha dado a la palabra banjo esta o aquella interpretación. Y nos inclinamos a suponer un acto definido de interpretación aparte del acto de elección. Pero un acto de interpretación, la interpretación fue únicamente que eligió un banjo, no tuvo que pasar algo extraño en su mente, en su conciencia, para que eligiera un banjo. Nuestro problema es análogo al siguiente. Dice, si yo doy a alguien la orden, tráeme una flor roja de esta pradera, ¿cómo sabe él qué tipo de flor traerme? Puesto que yo le he dado solamente una palabra. Ahora bien, la respuesta que uno podría sugerir en primer lugar es la de que él fue a buscar una flor roja llevando una imagen de rojo en su mente. La interpretación típica de toda la tradición empirista. Aprendí la palabra rojo porque vi rojo y asocié la palabra rojo a una mancha roja. Entonces, cada vez que la palabra rojo la escucho, aparece en mi mente una mancha roja que es el modelo, el paradigma de lo rojo, y así es como conozco el significado del rojo. Pero yo hago la palabra rojo cada rato y no me estoy siempre imaginando manchas rojas. ¿Okay? Y porque esa mancha roja no es la imagen más bien del rojo oscuro y es la imagen del rojo en general. No podría objetar esto, que es lo que se hace en las investigaciones en los parágrafos que siguen, como vamos a ver. ¿Okay? Y estamos hablando continuamente, estamos diciendo cosas, estoy diciendo cosas hace rato y no necesariamente pasan por mi mente imágenes mentales de nada. Pero yo puedo decir de qué fue de lo que estuve hablando y puedo explicarlo. ¿Okay? Si doy a alguien la imagen, tráeme una flor roja de la pradera, ahora bien, la respuesta que uno podría sugerir en primer lugar es la de que él fue a buscar una flor roja llevando una imagen de rojo en su mente, comparándola con las flores para ver cuál de ellas tenía el color de la imagen. ¿Okay? Roto, me imagino que. Ahora bien, existe tal modo de buscar y no es una imagen, y no es en algún modo esencial que la imagen que usamos tenga que ser una imagen mental. De hecho, el proceso puede ser este. Yo llevo un plano que coordina nombres y cuadrados coloreados. Como en el primer parágrafo de las investigaciones, cuando tráeme 5 manzanas rojas y el dependiente busca la palabra rojo en una muestra de color. Cuando oigo la orden, tráeme, etcétera, paso mi dedo por el plano desde la palabra rojo hasta un cierto cuadrado y voy y busco una flor que tenga el mismo color que el cuadrado. Pero este no es el único modo de buscar y no es el modo usual. Vamos, miramos a nuestro alrededor, damos unos pasos hasta una flor y la cogemos sin compararla con nada, ni con una muestra de color que llevamos en la bolsa, ni con ninguna imagen mental. Bueno, primero voy a imaginarme cuál es el paradigma de lo rojo. Ya me imaginé la manchita roja. Entonces, nada más una flor roja en la pradera. Ahí está la flor roja. Ok. Vamos, miramos a nuestro alrededor, damos unos pasos hasta una flor y la cogemos sin compararla con nada. Para ver qué proceso de obedecer la orden puede ser de este tipo, consideremos la orden, imagina una mancha roja. Ok. Entonces, aquí es llevar al absurdo a estos. Si el significado del rojo es una imagen mental, yo para imaginar una mancha roja tengo primero que imaginarme mi modelo de rojo y después imaginarme una mancha y compararla a ver si la mancha que me imaginé corresponde al modelo. O sea, tengo que imaginarme 2 manchas. La que me sirve de modelo, la otra, y comparar a ver si la segunda mancha tiene el color de la mancha modelo, del paradigma de rojo. ¿Okay? Eso es llevar al absurdo la explicación. Que para ver, consideremos ahora la orden, ya no tráeme una flor roja en la pradera, sino imagina una mancha roja. En este caso no se está tentado a pensar que antes de obedecer se tiene que haber imaginado una mancha roja que sirva como pauta para la mancha roja que se ordenó imaginar. Se puede preguntar ahora, ¿interpretamos las palabras antes de obedecer la orden? Y se encontrará que en algunos casos se hace algo que puede llamarse interpretar. De hecho, hay muchas cosas diferentes que se llaman interpretar antes de obedecer, y en otros casos no. Parece que hay ciertos procesos mentales definidos vinculados con la actuación del lenguaje, procesos únicamente a través de los cuales puede funcionar el lenguaje. Quiero decir, los procesos de comprensión y significación. Y también comprensión y significación. Comprensión es una palabra del lenguaje que también usamos con ciertas reglas, y entonces decimos, fulano de tal comprendió o no comprendió.
Hay que ver cuáles son las reglas con que usamos también, o con las que determinamos que alguien comprendió algo o no comprendió. Porque esas reglas que rigen nuestro uso de comprender son las reglas que agotan el significado de la palabra comprender. Una palabra no tiene más significado que el conjunto de reglas con las cuales se usa. Como un rey de ajedrez no es más que el conjunto de reglas que mueven a un rey en el tablero. Eso es lo que constituye la esencia del rey de ajedrez. El conjunto de reglas según las cuales se mueve y supone, por supuesto, el contexto de todo el juego de ajedrez. ¿Okay? Bueno, los signos de nuestro lenguaje parecen muertos sin esos procesos mentales. Por supuesto, en las investigaciones lo que va a estar en cuestión es qué cosa es eso de proceso mental. Porque es ¿qué queremos decir cuando hablamos de procesos mentales? Y entonces se va a ver que allá hay muchas supersticiones o mostrarnos, vamos a ver si hacemos caso o no, que a la palabra proceso mental hay asociado muchas supersticiones. ¿Okay? Y podría parecer que la única función de los signos es inducir tales procesos y que estas son las cosas en las que deberíamos estar realmente interesados. Así, si se les pregunta cuál es la relación de un nombre y la cosa que nombran, tendrán a contestar que la relación es una relación psicológica y quizá al decir esto estén pensando particularmente en el mecanismo de asociación. Bueno, ok. Esto es lo que querían ver aquí en del cuaderno. No voy a seguir, ahora voy a volver a las investigaciones, porque lo que sigue tiene que ver precisamente con la definición ostensiva. Pero de aquí a unos 3 minutos vamos a entrar en el proceso de unos 15 minutos de recreo. ¿Okay? Y volvemos entonces a las... bueno, aquí hay alguien que está chateando, vamos a ver qué es. Juliman López, buenas, profe. El día de ayer le envié el documento. Bueno, ok, perfecto. Mario, ya podemos dejar de grabar, ¿cierto? Todavía no, ya ahorita No. todavía dejo de grabar. Ahorita dejo de grabar esto. Estoy... Ok, perdón. Cuando yo ya declare que empezamos el recreo, entonces dejo de grabar. Okay. Entendí mal, perdón. Sí, no, más bien gracias por acordarme, Cristina. Nada de perdón, gracias por acordarme. Ok, más bien te agradezco mucho. El asunto aquí es que, nada más un pequeño recordatorio, yo todavía no he contestado a nadie que recibí la tarea que nos envió. Siempre déme hasta la clase que sigue, ¿ok? Entonces, digamos, si ya me entregaron lo que había que entregar hoy y ya el próximo lunes yo no les he respondido que recibí, entonces ahí sí me regañan. Pero de momento todavía no, porque todavía estamos, o sea, no hay nadie a quien yo le haya puesto que recibí ya su trabajo o su tarea o su cosa. Bueno, y entonces, ya sí, voy a detener la grabación, entremos en recreo, bueno, son las 17:28, no importa. Volvemos a las 5:45, o sea, dentro de unos 15, bueno, son más de 15 minutos, son en realidad 17 minutos. ¿Ok?